Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a nuestro programa cristiano Alcanzando las Naciones desde Puerto Rico. Hoy tenemos un tema muy especial que he querido traérselo a ustedes. Es un tema que no se está hablando. Es un tema muy importante que quiero comunicárselo a ustedes. Esto es un tema que Jesucristo en el Nuevo Testamento habló muchísimo de este tema. El título del programa de hoy: El infierno es real, castigo eterno. Vamos a comenzar con la Biblia. Usa varias palabras para lugar como comúnmente conocemos como el infierno. Vamos a ver el significado de la palabra Seol. El significado de la palabra Seol, esta palabra únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es la idéntica a la palabra Hades encontrada en el Nuevo Testamento. Les voy a dar unos varios ejemplos para que ustedes los vayan escribiendo. Recuérdense de los libros y los versículos. Primer ejemplo, Salmos 18:5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Salmo 116:3. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Este lugar llamado Seol no es en un último infierno. Ahora vamos a ver el significado del Hades. Significado del Hades. Esta palabra griega del Nuevo Testamento equivale al Seol del Antiguo Testamento. Segundo ejemplo, Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta hoy. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, me he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Significado del Tártarus. En el Nuevo Testamento griego esta palabra únicamente se halla en 2 de Pedro 2:4. ¿Por qué? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, a Tártaro, los entregó a unas prisiones de oscuridad para ser reservada al juicio. Estos ángeles rebeldes fueron puestos en Tártaro, que no es el Seol ni el Hades, sino un lugar de oscuridad para esperar el juicio. Significado de Gehenna. Gehenna, este lugar es el valle de Gibnón, donde se hacía sacrificios humanos, 2 de Corintios 33:6, y donde arde perpetuamente el fuego de la basura, y le ponía en mente a los judíos el juicio eterno de los malignos. Ejemplo 3. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y en el infierno. Gehenna. Lucas 12:5. Por esta enseña a quien debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el infierno. Si os digo, a este temer. Ahí te ven que las palabras se las traje con el significado para que puedan entender de lo que estamos hablando. Y esto es unos ejemplos muy básicos que se los estoy trayendo, pero yo quiero que ustedes lo tengan en mente para cuando usted vaya a buscar estos ejemplos de los libros de la Biblia, los versículos, sabe de lo que estamos hablando, de las palabras que estamos hablando. Vamos a hablar ahora el uso y el significado del Seol y del Hades en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo. Yo quiero que ustedes tengan en mente cómo que este significado era en el Antiguo Testamento y cómo es en el Nuevo. El Seol en el Antiguo Testamento era visto como un lugar al cual todos los muertos iban en el fin de hacia el cual toda existencia humana fluía. Por siguiente, muchos lo consideraban nada más que la tumba, pero las escrituras del Antiguo Testamento lo hacen muy claro que el Seol es un lugar literal donde los malos serán trasladados al Seol. Salmo 9:17. Y como el Hades estaba dividido en secciones, esto era en el paraíso, el seno de Abraham, y la otra, el lugar de tormento, como veremos.
Ejemplo, Hades. Es probablemente esta palabra viene de la palabra hado, cuyo significado es lo que recibe todo. Nunca se debe de pensar del Hades ni el Seol como meramente la tumba, o el abismo, o la muerte, ni tampoco como el infierno, desde que el lugar definido a una región a la cual todas las almas salvas o no salvas antes de la ascensión de Cristo, los creyentes piadosos del Antiguo Testamento y antes de la resurrección de Cristo, no iban al infierno, fueron al paraíso. O seno de Abraham, Lucas 16:22, que era una de las secciones del Hades y del Seol. La palabra Hades se encuentra 4 veces en los evangelios de Mateo 11:23, 16:18, Lucas 10:15, 16:23. Otros usos, se usa referencia al alma de Cristo, Hechos 2:27-31. Cristo dijo que tenía las llaves del Hades, Apocalipsis 1:18. Juan dijo que el Hades iba a entregar a aquellos que estaban allí en el juicio final y que el Hades, juntamente con los que estaban en aquel, serían echados al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:13-14. Ahí vemos que hace la definición bien importante, que dice que el infierno y los que están ahí van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y te da, mira, Apocalipsis 20:13-10, donde está la cita bíblica donde lo dice. Ahora, vamos a ver, el Hades no es la morada permanente de las almas perdidas, sino que es temporal. Es el estado intermedio entre la muerte y Gehenna, el lago de fuego. Los pecadores están reservados allí hasta el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Dos pasajes, Lucas 16:31, aprendemos que el Hades y el Seol, como el Seol, tenían secciones del sección de Abraham y del lugar del sufrimiento. Versículos 22-23. En el lugar de fuego y tormento, versículos 23-24. En el lugar donde los pecadores angustiados podían ver el estado bendito de los santos, versículos 23-24. En un lugar donde los pecadores tienen pleno uso de todas sus facultades, y el rico podía ver, sentir, oír, hablar, recordar, aunque estaba atormentado, versículos 23-31. Es un lugar del cual no hay escape, versículo 26. El Hades, pues, es una palabra usada para revelar la terrible condición de los inconversos entre la muerte y el juicio final, y la bendita situación de los creyentes entre la muerte y la ascensión de Cristo. Vamos a trabajar ahora con el significado del uso de Gehenna. Esta palabra que indica verdaderamente el infierno eterno, el infierno de la angustia, del llanto, del sufrimiento, del infierno del juicio y condenación. La palabra se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, y todas esas veces menos fue pronunciada por el Señor Jesucristo. La palabra se encuentra en Mateo 5:22, 29:30, 10:28, 18:9, 23:15, 33. Marcos 9:43, 45:47, Lucas 12:5 y Santiago 3:6. Ahí ve que ahí le doy unas varias libros y versículos que ustedes pueden buscar ustedes mismos y ver que esta palabra que le estoy trayendo es la palabra de Dios. La palabra griega Gehenna, pronunciada Gehenna, se deriva al hebreo Genión, el valle de Tofet. Gehenna es un lugar en el valle de Ginón donde en tiempo antiguo se ofrecían sacrificios humanos, Jeremías 7:31, y donde se quemaba perpetuamente la basura, la cual simbolizaba para el pueblo judío el juicio eterno de Dios sobre los impíos. Gehenna, según el Señor Jesucristo, es un lugar el cual los cuerpos y las almas de los pecadores serán echados, Mateo 10:28, Lucas 12:5, de juicio de condenación eterna, Mateo 23:33, donde el fuego nunca se apaga, Marcos 9:44. La frase "y el fuego nunca se apaga" es idéntica al significado al lago de fuego, Apocalipsis 19, 20, 10, 14, 15. Ahí ve, otra vez le traigo muchos libros de la Biblia con versículos para que usted pueda verificar en la palabra que le estoy trayendo, la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que le está diciendo a usted la verdad. La relación entre la Gehenna y el lago de fuego. Esto lo tenemos que explicar en la perspectiva de Jesús. Desde que la frase se usó Jesús para describir Gehenna, Jesucristo dijo:
Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco y teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tú te fuera ocasión, tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos y ser echado al infierno. Marcos 9:43-47 es idéntica al significado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14, entonces Gehenna y el lago de fuego son el mismo lugar. Ahora te voy a explicar esta parábola que el Señor Jesús hizo. Jesucristo no te está diciendo literalmente que te corte el pie, que te corte la mano, que te saque el ojo. Lo que Él te está diciendo, si hay caminos que te conducen al infierno, desvíate al Evangelio. Si hay cosas que tú quieres tomar que te desvían del reino de los cielos, tienes que dejarlo. Si tus ojos te hacen pecar y ver lo que tú no tienes que mirar y te apartan de Dios y te llevan al infierno, eso es lo que Jesucristo te está diciendo. Todas estas cosas tú las tienes que corregir para que puedas entrar al reino de los cielos. Comparación en Gehenna y el lago de fuego. Es un lugar eterno y final a los incrédulos. Hades y todo lo que están en ellos son echados en Gehenna o el lago de fuego después del milenio y después del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11-15. El lago de fuego se dice que es para siempre, jamás. Apocalipsis 14:11-20-10 o literalmente por los siglos de los siglos. Ahí te vuelvo a traer otro libro y versículos de la Biblia para que veas que estamos trabajando con la Biblia. Estoy trayendo lo que la Biblia te está diciendo. Desde que la frase se usa también es caracterizada la gloria de Dios, Gálatas 1:5, el dominio y el reino de Dios, Primera de Pedro 4:11, Apocalipsis 1:6 y de Dios mismo, Apocalipsis 1:18, 4:9-10, etc. Se claramente quiere decir el eterno en el sentido que nunca termina por los siglos de los siglos. A Él sea su gloria. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice que los pecadores sufrirán la pena de la eterna perdición. Segunda de Pedro 2:17 y Judas 13 declaran que claramente el juicio de los maestros falsos será eterno. Todo esto, desde luego que se pone en silencio aquellos que enseñan la aniquilación, el dormir del alma y del purgatorio. Pendiente a esto, que esto es una cosa que tiene que estar pendiente. Usted no puede aprender de estos maestros la aniquilación, el dormir del alma o el purgatorio. No creen esas cosas porque como quiera, si usted no se convierte a Cristo, se pierde. No hay quien ore por usted o haga un rosario o le ore a la Virgen o a cualquier otro santo para que lo saque de tormento. Se llama también la segunda muerte, Apocalipsis 12:1, 26:14 y 21:8. La segunda muerte contraste comparado con la primera muerte o muerte física cuando los pecadores van al Hades para esperar el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20:13. La segunda muerte es la tan gran muerte, segunda de Corintios 1:10. La muerte segunda es la separación eterna de Dios y de los pecadores, que en vuestros pecados moriréis, Juan 21:24. Ahí ve otros versículos con los capítulos que habla bien claro de que esto es la segunda muerte, la separación completa de Dios. Más prueba del infierno no es aniquilación o dormir del alma. Se puede encontrar como comparar Apocalipsis 19:20, 20:10, después de los 1000 años en el lago de fuego, es un lugar donde la bestia y el falso profeta están hasta por los siglos de los siglos. Vamos a explicar lo que el Señor Jesús explicó y lo vamos a explicar en detalle. Lo que el Señor Jesús nos enseña acerca del infierno. Fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. El infierno no es un lugar donde se queda intermitente, sino es un lugar intermediario, un lugar de espera, según Jesucristo. En Lucas 16:21, sino un lugar especialmente preparado, ocupado con gente verídica,
Por ejemplo, los fariseos de Mateo 33 y los hipócritas, Mateo 24, 51. En el lugar donde el fuego no se apaga, Marcos 9:43, Marcos y Mateo 5:23, 13:42. Es un lugar donde Jesús dice que se oye el llanto y el crujir de dientes de los pecadores, Mateo 13:42, 8:12, 22:13, 14, 13, 24:51 y 25:30. Jesús dice que es un lugar de tinieblas afuera, Mateo 25:30. Jesucristo dice bien claro, los pecadores viven en tinieblas, ya en Efesios 5:8, Hechos 26:18, y son parte del reino de la oscuridad, Colosenses 1:13. La segunda muerte es aquella separación eterna del pecador, de la luz, de la verdad de Cristo y de su evangelio y la luz de Dios. Allí no habrá día. En ese lugar el juicio de condenación, Mateo 23:33, 25:46, Jesús dice, el infierno será una sentencia justa sobre los que rechazan el evangelio de Cristo y no se arrepienten. Jesús dice, es un lugar fijo, Lucas 16:26 en eterno, Mateo 25:41, 46, el del cual no hay escape, alivio ni cambio. Lucas 16:26, Mateo 23:33. Aquí también Jesús deshace las enseñanzas de dormir del alma y de la aniquilación del purgatorio. Jesús dice, es un lugar donde el gusano de ellos no muere, Marcos 9:44, quizás esto se refiere a la memoria, Lucas 16:25, y donde los pecadores retendrán el uso de todas sus facultades en medio del tormento perpetuo. 16, 19, 31, y es un lugar que Jesús dice que no habrá comunión, no habrá reflexiones familiares, no habrá libertad, no se podrá olvidar, no se hará felicidad, no habrá fe y no habrá perdón. Si los vemos los usos severos que Jesucristo nos presenta, es una realidad en general, castigo eterno de los pecadores. Ahí vemos cómo yo te traigo que Jesucristo, en los libros y los versículos, en las palabras de Jesucristo mismo, te describe lo que Él le va a hacer a las personas que no aceptan el evangelio y prefieren vivir una vida de espaldas a Dios. Ahora vamos a hablar del argumento contra la enseñanza del infierno literal. ¿Por qué nosotros los cristianos combatimos esta enseñanza? Porque es una mentira y está llevando muchas personas al infierno. Escucha bien claro esta enseñanza. El fuego se consumirá. Recuerda, el infierno es un lugar especial, con un fuego especial. Moisés vio la salsa ardiendo que no se consumía. Éxodo 3:2. Los tres jóvenes hebreos echando en el horno de fuego, no se quemaron ellos ni su ropa. Daniel 3:19, 27. ¿No es Jesús compatible con el amor de Dios? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Parece que el mundo se ha olvidado que Dios es justo y santo y demanda el arrepentimiento y la fe. El pecador tiene que escoger. No hay acepción de persona con Dios. Romanos 11:32, 2:11. Según Juan, son los que quienes asocian con amor en la Biblia y son los que más tenían que decir acerca del infierno. También tenga en mente que Dios no pudiera haber mostrado su gracia y su misericordia para que el pecador, hasta que se haya satisfecho la justicia de Dios. Las ideas de dormir el alma y la aniquilación ya se ha contestado. Tenga en mente que el infierno, el castigo, en Mateo 25:46, no se puede castigar a una persona muerta o inconsciente. Además, no habría necesidad de resucitar al incrédulo si va a haber una aniquilación en Juan 5:21. El argumento que nunca se han oído, el evangelio, no se puede poner como los perdidos. Tenga en mente que Dios es justo y estos serán responsables por obedecer la luz que tienen en Romanos 1:19, 20. En otras palabras, Jesucristo lo que está diciendo, que toda persona que venga con el argumento que no escuchó el evangelio, Dios lo va a confrontar y le va a presentar que sí, que Él le presentó en muchas ocasiones, con muchas diversas formas, el que viniera a los pies de Cristo y se arrepintiera de sus pecados. No habrá excusa delante del trono blanco. No habrá excusa delante de Dios, porque la misma palabra que se te está predicando ahora es la que te va a acusar. El argumento que nunca han oído el evangelio no se tendrá por constancia. La lógica de un infierno literal.
El teólogo, señor Guillermo Eman, nos explica que la retribución por el pecado y la recompensa para el justo se debe aferrar a la idea que Dios es justo y verdadero. Si no hay infierno, entonces Cristo es mentiroso y su deidad y su autoridad se deben negar. Si no hay infierno, a Dios no le debe acusar de sedad de enviar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos de un lugar que no existe. Si no hay infierno, entonces la Biblia es falsa y el mundo está sin una fuente de autoridad absoluta en cuanto a la moralidad y la salvación. Tiene que haber un infierno si el pecado es hecho. Solamente los que son ciegos voluntariamente pueden negarlo. El pecado resulta en la muerte, Romanos 6:23. El infierno es la segunda muerte, Apocalipsis 20:13. El pecado y los pecadores serán echados en el infierno, Apocalipsis 21:8. Tiene que haber un infierno si el hombre es inmortal. El hombre es un alma viviente, Génesis 2:7. Todos viviremos siempre en un lugar. Mateo 25:46, Juan 28:29. Tiene que haber un infierno para los que rechazan el evangelio de Jesucristo, para los que rechazan el cielo. Tiene que haber un infierno si Dios es justo. Apocalipsis 15:3. Siendo justo, Dios tiene que hacer que los pecadores den cuenta de sus acciones. Romanos 14:12. Hebreos 9:27. Hechos 17:30. Los pecadores serán juzgados. Salmos 9:17. 22:9:9. Mateo 13:40. 42. Ahí usted ve que no tenemos más tiempo para más y le traímos la palabra de Dios. Le traímos los libros y los versículos de este libro donde le dice a usted que si usted no busca de Cristo, si usted no se arrepiente de sus pecados y usted persiste en andar de espalda de Dios, persiste andando en pecado, persiste haciendo las cosas del mundo, en aquel día usted no tendrá ninguna excusa delante del Padre Celestial. Este es tu amigo capellán Félix William trayéndote el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y te recuerdo que si tú estás como yo en tribulación porque somos cristianos, vamos a vencer con el Espíritu Santo. Tú que estás en tribulación y tienes en tu mente apartarte, que no puedes más, pídele al Espíritu Santo que te dé nueva fuerza, que te renueve, porque ya pronto nos vamos para la iglesia. Tú que no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti. Así mismo es, este programa fue creado para personas como tú, que no conocen a Cristo, y te presentamos a Jesucristo, al Hijo de Dios, que es la solución para que tú no vayas. El infierno es real, castigo eterno, para que tu alma no vaya a ese lugar, para que tu alma no vaya a ese lugar de condenación donde el fuego no se apague y los gusanos no se mueren, y tu cama será gusano y tu cama será gusano. Yo te digo, busca de Cristo, arrepiéntete que estás a tiempo. Has sido advertido por la Biblia. Y te di muchos versículos de la Biblia probándote que por la Biblia hasta Jesucristo te advirtió que hay un lugar de tormento donde todos los que hacen lo malo, los pecadores, los idólatras, los mentirosos, los homosexuales, los hechiceros y todo el que hace mentira va a ir a ese lugar de tormento. Hasta nuestro próximo programa, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y este fue tu programa, Alcanzando las Naciones desde Puerto Rico, con tu amigo y capellán Félix William. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.